Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Esa mirada de dependencia, Wenlan, que estaba de pie, no podía acostumbrarse ni siquiera viéndolo 1000 veces. Fingió mantenerse a un lado, aturdido, pero inevitablemente sintió un dolor. Su jefe estaba realmente fascinado por este alfa. El querido alfa cerró los ojos con una expresión sombría, claramente sin querer volver a verlo. Huayun, un poco decepcionado, su sonrisa se desvaneció un poco. Se negó a usar la camilla y tras ver cómo llevaban a Shen Xiaoyu a la ambulancia, se subió a otra. Shen Wenlang nunca se había quedado sin palabras. Tras contenerse un buen rato, dijo: será mejor que vaya a ver un psiquiatra, depende demasiado de Shen Xiaoyu, como un lunático. Hua Yong giró la cabeza y se veía muy feliz. Siempre me preocupa no quererlo lo suficiente. Basta, si me quieres un poco más me vas a fastidiar mucho. La planta VIP recibió un pez gordo. Se dice que alrededor de las 9 de la noche de ese día, el secretario permanente acompañó personalmente al hospital a un joven de rostro hermoso. Tras el diagnóstico de los expertos, las heridas que recibió Huayong al ingresar al hospital tardarían al menos 3 meses en recuperarse. Pero una semana después, este duro paciente, que se sometió a toda la operación sin anestesia, fue dado de alta sano y salvo junto al líder de biología. ¿Sigue siendo humano?, susurraron los estudiantes de posgrado asignados a la sala de cirugía. Parece tan débil, pero después de escuchar sus gloriosas hazañas, siento que podría aplastarme con una sola mano. Su físico es tan fuerte que es anormal. Pero es tan guapo. Sí, es muy guapo. Me pregunto si estará saliendo con una omega. Me encanta este tipo de alfa, tan guapo y fuerte, lleno de contrastes. Oye, ¿crees que me rechazarán si me confieso? El enfermero Omega se rió tanto. Últimamente estaba obsesionado con Huayong y Shen Xiaoyu en la habitación de al lado. Tras 2 semanas de recuperación, Shen Xiaoyu regresó a la oficina, de la que había estado ausente durante tanto tiempo. Se había atrasado mucho en el trabajo y tuvo que hacer horas extras y vivir en el salón de la oficina durante 3 días. Durante este periodo, las cartas continuaron llegando. Señor Shen, ¿ha leído estas cartas? Señor Shen, ¿puede escribirme una respuesta? Shen Xiaoyu aplastó la carta sospechosa. ¿Por qué sigue esta basura en mi escritorio? El mensajero anterior dijo que su jefe quiere perseguirlo abiertamente. Si estas cartas no llegan a tiempo a su escritorio, publicará su contenido en el periódico. El secretario mostró una expresión difícil de escribir y aconsejó: señor Shen, elija el menor de dos males. ¿Sigue aquí el que entregó la carta hoy? Sí, señor. Dígale que pase. El secretario quedó atónito. Pero no digas tonterías, déjalo pasar. Hablaré con él en persona. En la sala de recepción estaba Huayong. Ingresó con sus piernas largas y se sentó erguido en el sofá de Shen Xiaoyu y lo saludó. Señor Shen, ¿por qué el secretario no me dijo antes que el mensajero de hoy era el mismísimo escritor? Me enteré por el secretario que el señor Shen quiere verme. Huayong, quien entregaba la carta en persona, levantó el rostro con la barbilla tensa y una postura irresistible y preguntó con tono esperanzado: ¿me ha perdonado? Nadie en el mundo puede rechazar una mirada tan tierna y cariñosa. Shen Xiaoyu se obligó a apartar la mirada y dijo con frialdad: espero que tú y tus cartas no vuelvan a aparecer ante mí. Hua Yong lo miró inmóvil, con un destello en sus ojos, pero su voz seguía siendo suave. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿No puedo intentar que le guste? Shen Xiaoyu se cruzó de brazos. No me interesa un alfa. Entonces está bien, si no eres alfa. Shen Xiaoyu no respondió. En el enorme espacio solo se oía el sonido de la respiración del otro.
Los dos se miraron durante unos segundos y la comisura de la boca de Shen Xiaoyu se curvó en una mueca sarcástica. Intenta decir que no es alfa, sino beta. Señor Hua, ¿no es demasiado? Hua Yong se sentó en el sofá con la espalda tensa. La dulzura de su rostro desapareció por un instante. Su perfil era blanco y afilado, frío e inusual y de una belleza inalcanzable. De repente alguien tocó la puerta. Pase. El secretario empujó la puerta y miró al joven corpulento en el sofá y dudó en entregarle a su jefe una carta de invitación. Es una invitación a una cena organizada por la Cámara de Comercio. Está invitado a asistir con un acompañante el próximo fin de semana. Recházalo, Shen Xiaoyu dijo con crueldad. Solo diga que estoy enfermo y no tengo tiempo para asistir. Hua Yong frunció el ceño con desaprobación. Shen Xiaoyu lo miró. ¿Es el señor Hua demasiado controlador? El joven del sofá seguía sentado erguido, solo demasiado tranquilo, esforzándose por mostrar su inocencia con sus gruesas pestañas negras. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.